en esta relación de televisiones y prensa hay un campo curioso que es el de los medidores de audiencia, que es un campo que también tuvo una controversia en sus inicios. Nadie se ha vuelto a meter mucho con eso porque sabes que Sofres o las empresas de medidores de audiencia tienen una norma que es la confidencialidad. Si tú tienes en tu casa un aparatito medidor de audiencia, tu contrato implica que no lo puedes contar. Pues no te lo retiran y pierdes todos los beneficios o lo que te quiera que te paguen por poder estar en el porcentaje que mide la audiencia en este país. Que, por cierto, no sé cuánto tiempo podrá mantenerse, ahora que con las cosas streaming se podrá detectar más fácilmente cuántos clics tiene un producto, pero bueno, para las emisiones en directo. Pero vamos a retroceder cuando empezó esto a ser importante, porque cuando solo había un canal, digamos que esto no importaba demasiado, pero cuando llegaron las televisiones privadas en el año 1990, esto sí era importante. Y sabemos que es una cosa que funciona en régimen de monopolio. No hay distintas empresas que compiten por cómo miden la audiencia cada una, como si hacen los encuestadores. Aquí no, aquí solo hay una empresa que inicialmente se llamaba Ecotel, antes de Sofres y tal. Que, por cierto, estaba por ahí el señor José Ignacio Bert, uno de los que tuvo algo que ver con esa empresa al principio. Pero bueno, el caso es que Ecotel, en su primera etapa, se sentó una cierta controversia porque la primera Telecinco es la Telecinco del señor Valerio Lázaro. Lo que más recuerdan de él es las machichos. Y la primera Antena 3 es la Antena 3 del señor Martín Ferrán y tal. Entre los accionistas minoritarios de la primera Antena 3, no confundamos con la segunda y la tercera, la primerísima Antena 3, estaba el ABC. Pequeñito, tenía ahí un pequeño grupo y el señor Luca Atenas estaba en el consejo. El ABC, con Luis María Ansón como director, publica por sorpresa toda la red de los medidores de audiencia. Es una de las portadas de ABC en páginas interiores más conocidas, donde hace público todas las direcciones de los domicilios que tiene en su casa el aparatito de Ecotel. Es algo que supuso un gran escándalo para el sector de la televisión. En aquel momento, los de Ecotel estaban, digamos, diciendo quién sale mejor, quién sale peor, y más o menos se supone que estaban dando buenos resultados equilibrados a una de las cadenas frente a otras. De hecho, entre comillas, ¿quién es el que más se enfada con este asunto? Es el Valerio Lázaro. Dice, esto ha sido una operación de Antena 3 que ha usado al ABC, que algo tiene que ver con él, para denigrar Ecotel porque no le gustaban los resultados que estaban dando los datos de Ecotel. La aparición de los canales de televisión privada en España hacían entrar en escena una nueva competencia de negocio, lograr mayores ingresos publicitarios a base de mayor audiencia. De ahí el poder de la empresa Ecotel, encargada de la tarea de medir las audiencias y que estaba presidida por don José Vicente Cebrián, hermano del CEO del Grupo Prisa, don Juan Luis Cebrián, grupo que poseía una de las cadenas de televisión privada, Canal Plus. Los diarios ABC y El Mundo cuestionaron desde sus periódicos la neutralidad de Ecotel porque además tenía en su capital al propio Estado a través de Telefónica, es decir, al gobierno socialista. Estos periódicos, por su parte, también tenían intereses. La empresa editora de ABC, Prensa Española, formaba parte del capital de Antena 3 Televisión, otra de las cadenas Eliza. Del mismo modo, varios profesionales y directivos de Antena 3 Televisión, señores Martín Ferrán, Antonio Herrero o José María García, formaban parte del capital de El Mundo, cuya compañía editora además estaba intentando crear una segunda empresa de medición de audiencia privada llamada Media Control. Pero el ABC hizo algo más, publicar una lista de los hogares donde estaban situados los medidores de audiencia de Ecotel, lo que la empresa consideró un atentado contra su compañía. Según ABC, un medidor de audiencia solo sería fiable si estaban en su capital las propias empresas interesadas. No hubo ninguna intención, hubo información, era una exclusiva periodística de primer orden. Efectivamente, el hecho de que nosotros nos pudiéramos enterar de quién eran los audímetros, quiénes eran los titulares de los audímetros, se podía enterar cualquier publicitario, cualquiera que tal, influir directamente en campaña. Era una cosa terrible, los audímetros tienen que ser secretos. Lo que pasa es que, claro, quien se beneficiaba entonces, que era Telecinco, era Valerio Lázaro, es el que montó un cólera creyendo que era una operación que lo habíamos hecho a instancias de Martín Ferrán, que estaba en Antena 3 para perjudicarla a él. Pero, oye, que si yo me entero de los audímetros, se puede enterar cualquiera y el día que se enteran se puede manipular eso.
¿sabes? Como en alguna ocasión ha ocurrido. Y luego... Yo estoy encantado de aquella información, pero tuvieron que cambiar los audímetros, había 2000 audímetros, se los tuvieron que cambiar todos. El sociólogo don José Ignacio Bert publicaría en El País un artículo defendiendo la legitimidad de Ecotel y asegurando que si se seguía el planteamiento del ABC, los partidos políticos tendrían que estar en el capital de las empresas que realizaran los sondeos de opinión política. Años después, Ecotel y Media Control se fusionarían en Sofres, que tendría el monopolio de la medición de audiencia de televisión en España, con don José Ignacio Bert como presidente. Es el número 100, no ha dado tiempo a meter ninguna reflexión sobre el cataclismo político que ha ocurrido en España. Me alegro que me haga usted esa pregunta, señor Pradera, porque en el número 101 va a ir un extenso análisis electoral de José Ignacio Bert sobre las elecciones del 12 de marzo. De hecho, Telecinco está muy contento diciendo, vamos ganando, nuestros machichos ganan, y de repente el periódico ABC, que es, pensamos nosotros, lo que dice Telecinco, que tiene algo que ver con mi competidor, ha conseguido reventar a Ecotel. Sí, pero vamos a ver, si lo que te quiero decir es que al no ser una cosa como ha sido después, que hay una página donde estaba claro que te iba a aparecer el ranking, los 10 programas más vistos, cuántos millones de personas, etcétera, etcétera. Aquí lo que estás haciendo de nuevo es una manipulación indirecta del público. Es decir, le estás diciendo a la audiencia, bueno, ¿dónde está esto? ¿Dónde están los aparatos? Y bueno, por entonces todos sabemos que Televisión Española era la cadena más vista, además estaba siempre en los primeros puestos, y lo que hacían Antena 3 y Telecinco era competir por esa segunda posición. Eso es. Que cuando había fútbol se la quitaba las cadenas de Forta, evidentemente. Pero bueno, eso es otra historia. La cosa es, publicaron también las audiencias, quién tenía más, quién tenía menos, etcétera, etcétera. Sí. Vale. Telecinco evidentemente sale perjudicada en este caso. Sale por detrás de Antena 3. No. Al revés. Telecinco sale ganando. De hecho, por eso a Telecinco le gustaba Ecotel. ¿Por qué sale perjudicado Telecinco? Porque es decir, si es tan fácil localizar a la gente, ¿cómo saben ustedes que Telecinco no tiene localizadas a estas personas para asegurarse de que vean lo suyo? Es lo que viene a decir a veces, no sé, o lo menos lo que entendía Telecinco que está haciendo a veces era decir, ¿qué fiabilidad tiene Ecotel si de fondo son 137 personas y si le hemos podido localizar nosotros, ellos también, a lo mejor, han sido orientadas, con lo cual no se fíe usted nada de lo que le diga Ecotel. Eso es lo que entendió que estaba haciendo en ese momento la Telecinco del señor Valerio Lázaro. Mira, creo que es hacer un flaco favor y es un tiro en el pie. Dos motivos. Uno, porque si lo hace Telecinco lo puede hacer Antena 3 igualmente, ¿vale? Le puede funcionar más o menos, lo puede hacer la 1 o quien sea, lo puede hacer otros. Es que eso da igual. Entonces, no hay más motivos por los que Telecinco sí lo puede estar haciendo. Que esa es una historia. Y en segundo lugar, bajo mi punto de vista, y esto es lo que hablamos de la manipulación indirecta, si tú muestras una lista de cuáles son las cadenas más vistas o menos vistas, imagínate que solo hay 3 cadenas y pones primera... Sí, imagínate que son 3 cadenas en aquella época. Vale. Más Canal Plus no metía nada. Canal Plus, vale. Pero si ponemos la primera, Televisión Española, segunda Antena 3 y tercera Telecinco, o segunda Telecinco y tercera Antena 3, lo que le estás diciendo al público es, ya de por sí le predispones a decir, oye, no pongas Antena 3 porque es la que menos gente lo ve. No quiero ser tan categórico, pero entendedme, no es tan claro, pero un objetivo indirecto, cuando tú pones una clasificación, es pensar que el que va el último es el peor, es el malo. Es así. Entonces, como digo, me parece poco inteligente porque perjudica a su grupo el ponerle y el evidenciar en qué posición está Antena 3. Hubo luego una segunda parte. Disculpa, perdona. Si tú ves Antena 3 el primero y no lo ves, dices, por algo está la primero. Por algo sus programas van los primeros. Voy a ponerme a verlo. A eso me refiero. Hubo una segunda parte luego, que es que cuando hay un cambio en la propiedad de Antena 3, entra ahí el Banco Banesto con don Mario Conde y pone como presidente de Antena 3 al señor Antonio Asensio, el editor de Interview, alguien, digamos, bastante más progresista de lo que era la etapa del señor Martín Ferrán. En ese momento el ABC está en contra de ese cambio. Votan en contra de ese cambio, se quedan en minoría, tal. Y en ese contexto, ya con el señor Asensio como presidente de Antena 3, el ABC vuelve a publicar datos de audiencia de Ecotel, pero está lo normal, o sea, estos datos de audiencia, tal, donde dicen, desde que ha habido un cambio en Antena 3, la audiencia ha caído en picado. Empieza a publicar muchos informes donde dicen que la audiencia está cayendo en picado, tal, hasta el punto que el señor Asensio, en una junta de accionistas de Antena 3, dice, oye, que sepan que vamos a demandar a ABC, porque lo que está diciendo es mentira. Lo que está diciendo que dice Ecotel
no son los datos que tenemos nosotros de Ecotel. Ahora se dice que sí, ellos dicen que no. Telecinco, que sigue dirigida por Valerio Lazarov, hace el comunicado diciendo, no, sí, lo que dice ABC es totalmente cierto, es lo mismo que tenemos nosotros. Y con lo cual mandan un comunicado, cosa que no pasó otra vez, y aparece el conflicto, llega no solo al comunicado, sino a la pantalla. Y sale Carrascal ante Antena 3 leyendo un comunicado diciendo, queremos decir que Antena 3 estudia emprender medidas tanto contra la ABC como con Telecinco porque los datos que están dando de Ecotel no son auténticos y lo único en lo que deberíamos competir es en talento y no en estas cosas de campañas contra nosotros, que es lo que vino a decir el señor Carrascal. En enero de 1993 se recrudeció la guerra entre el periódico ABC dirigido por don Luis María Ansón y el canal Antena 3 Televisión presidido por don Antonio Asensio. El diario ABC había publicado sistemáticamente datos de audiencia, supuestamente de Ecotel, la actual Sofres, que aseguraban que Antena 3 Televisión fracasaba en audiencia frente a Telecinco. El señor Asensio anunció entonces que Antena 3 demandaría a la ABC y cuestionó además que esos datos de Ecotel fueran auténticos. Asimismo, dedicó espacios de su programación a responder a la ABC. Acciones legales emprendidas contra el diario ABC. El objetivo de esta manipulación es confundir a la opinión pública y a los anunciantes, tratando de ocultar la subida de audiencia cuantitativa y cualitativa de Antena 3 Televisión en los últimos meses. Esta manipulación de ABC, que cuenta con el apoyo de Telecinco, ya que es la cadena beneficiada. Lo más paradójico es que la empresa propietaria de ABC, Prensa Española, era accionista, aunque fuera a nivel minoritario, de Antena 3 Televisión, al canal al que estaba atacando. Según el entonces accionista mayoritario de Antena 3, el presidente de Banesto, don Mario Conde, el objetivo del señor Ansón era eliminar al señor Asensio para pactar con él el control de aquella cadena. Ya tienes tus medios de comunicación, hasta aquí, bien. Pero te has asociado con la persona menos indicada. ¿Y qué le pasa a Asensio? ¿No te parece guapo? Es de dudosa extracción, por decirlo de alguna manera. No debes pasar por alto que empezó a base de revistas porno. ¿Sabes lo que es? Que en España se perfilan dos grupos. Prisa con Polanco a un lado y Asensio y yo al otro. Y lo que tú no puedes soportar es quedarte fuera. Me infravaloras. Es una costumbre muy tuya, pero yo no me quedo fuera. Mi periódico representa una gran mayoría de votantes. El problema es que los valores cristianos que proclaman no los encarna nadie. Yo provoco el cese de Asensio, atacándole desde mi periódico, tú pones a alguien de tu confianza y nosotros, ABC, gestionamos la cadena. Yo no tengo en la cabeza, ¿sabes?, Contra Asensio haber sido... de ayuda a Mario Conde contra Asensio para nada. La única cosa que recuerdo es que en un verano en que todavía Mario Conde no estaba cuestionado, le ayudamos mucho a defender sus posiciones en Banesto. Y a veces hizo un par de portadas, pero era ya el mes de julio, finales de julio y qué tal. Ni creo yo que eso fuese así. Otra cosa es que a Antonio Asensio se lo dijeran. Eso puede ser. Que le dijeran, no, ahí está, porque yo estaba, para la gente estaba detrás de todo. Era el ser más influyente de España. Sí, en aquella época todo el mundo lo decía, y no era verdad. Pero lo curioso de esta historia es que probablemente lo que estaba publicando la ABC no era verdad. No, ¿en qué sentido? Yo no sé si esos datos estaban manipulados o no. Sí sé que en la etapa del señor Asensio fue una etapa en la que Antena 3 despegó la audiencia, esa etapa de los fichajes millonarios. Se arruinó. Pero funcionó. Es la etapa del gran juego de la OCA, la etapa en la que se ficha Mercedes Milá. O sea, quiero decir, me extraña mucho que la etapa del señor Asensio sea mala audiencia, es algo que en aquel momento todavía no se hubiera notado. Pero es curioso que molestara lo suficiente como para decir, no solo te voy a demandar, que le demandó, sino además quiero que salga Carrascal en pantalla y lo desmienta. Cosa que la otra vez no había pasado. La otra vez no apareció en pantalla de conflicto, aquí sí usaron la pantalla para responder. Es que esto viene a colación de lo que estábamos comentando antes. Esto es directamente exponer, oye, lo menos visto es Antena 3. Tú eres, esto es una forma de decirlo, ¿vale? Pero tú eres de los que ve la cadena que menos gente ve, o ves las punteras, o ves las cadenas líderes. ¿Tú qué ves? Es, como te digo, es una manipulación psicológica indirecta. Si tú ves los programas como salen en Fórmula TV. Sí, en vertelo en Fórmula TV, sí. Ves cuáles son los programas más vistos y de pronto ves que siempre hay una serie. La primera más vista que todos los martes o los miércoles. Dices, ostras, a lo mejor debería verla. Oye, es que te acuerdas. Oye, ves de pronto, fíjate, la que se avecina, se sigue arriba. Joder, la dejé de ver hace un montón. ¿Por qué no me pongo otra vez con ella? Quiero decir, es publicidad. Es publicidad.
y el poner eso sí, especificarlo así, es una contrapublicidad. Entonces, entiendo las reacciones totalmente en estos casos, pero a mi juicio me cuesta mucho pensar que no se den estos datos de forma exprofeso. Es decir, creo que se hace buscando un objetivo que es menospreciar la imagen del rival. Lo curioso es que el señor Ansón había pasado a ser acusado de apoyar a Antena 3 contra Telecinco durante el conflicto anterior de Cotel de decir dónde estaban, y era al revés, le acusaban de lo contrario, de favorecer a Telecinco atacando a Antena 3. Seguramente lo que estaba pasando, y es una especulación mía, es que como el grupo de ABC quería vender sus acciones en Antena 3, esa minoría que tenía, quería buen precio. Y dijo, oye, vamos a darles un poco de caña para que nos hagan un buen precio. De hecho, poco después vendió sus acciones Antena 3, de ABC en Antena 3 al señor Asensio y le tiraron la demanda, con lo cual parece que hubo un buen acuerdo entre ambos. Es posible, es posible. Al final, como sabes, esto es lo que decíamos. Cuando tienes ese tipo de instigación o te adaptas y te pones a sentarte a negociar contra tu peor enemigo, que es capaz de lo peor. Pero te das cuenta un poco lo que quiero decir por qué la prensa tiene un papel que ahora ya no tengo. Es decir, es que cada vez se publique un recuadro donde diga qué malos datos de audiencia, así que yo me enfado, me meto un comunicado, me meto una demanda, pero al final tengo que ir a hablar con él. Es decir, a ver, como haya paz, que es algo que quizá ahora ya no ocurra, pero que en algún momento claramente ocurría. Pero porque es lo que se busca. Quiero decir, esto no es una cosa de quiero que echen a este o el otro, no. Esto es decir, oye, necesito que hablemos, necesito aumentar mi cuota de control sobre tu cadena. ¿Cómo puedo hacer que hablemos? Pues te lo muestro así, mostrándote mi poder para que tengas ganas de hablar conmigo y sepas de que soy capaz, ni más ni menos. El alineamiento del propietario de Antena 3 Televisión, don Antonio Asensio, que además era presidente del Grupo Z, le había valido ser criticado por medios del llamado Sindicato del Crimen. En una entrevista para el Grupo Prisa, el señor Asensio criticó a varios medios de comunicación del llamado sindicato. Hay una prensa amarilla bajo una forma seria. Algunos columnistas de El Mundo y algunos periodistas de la COPE utilizan el micrófono sin el mínimo criterio profesional. ¿Cree usted que El Mundo es un periódico amarillo? Yo diría que dentro de El Mundo a veces se encubren columnas e informaciones amarillas. Pero puedo darle otro ejemplo de amarillismo. El diario ABC publicó hace un par de meses que Antena 3 Televisión había presentado suspensión de pagos y que los trabajadores y colaboradores de la empresa no habían cobrado. Evidentemente era mentira. Lo publicó con la forma ansoniana de publicar. Se desmiente que cosas así pueden condicionar la viabilidad de una empresa y de sus trabajadores. Es una manipulación más de la que estamos acostumbrados. Mientras que El Mundo mantuvo una actitud más bien discreta, el diario ABC, bajo la dirección de don Luis María Ansón, no se contuvo en su respuesta y Ansón publicó un recuadro demoledor contra el presidente de Antena 3. Asensio, cinismo elevado al cubo. Que el empresario de una buena parte de las tropelías periodísticas que se han cometido en España en los últimos años, que el editor de las publicaciones más amarillistas, que el impulsor de las revistas más pornográficas, que el hombre acosado por todos los juzgados por publicar reportajes o informaciones claramente delictivas, se permita acusar desde el diario gubernamental a periódicos como El Mundo, es un ejercicio de cinismo elevado al cubo. No se merece el señor Asensio que le prestemos más atención. Todos los españoles serios saben quién es y dónde está. En la escoria del periodismo español. Pertenece a los barrios bajos de la ciudad periodística. No queremos hacer sangre con un hombre acosado a deudas en el Grupo Z y Antena 3. Le dejaremos que justifique lo injustificable, como la última portada de la revista Man. Cualquiera puede tener una hija sin control, pero la revista Man es propiedad de Asensio y la responsabilidad de las 20 páginas y la portada dedicadas a su hija a él corresponde. Las alusiones del señor Ansón eran a esta portada de la revista Man, que también era propiedad del señor Asensio, y la que sacaba a su propia hija, doña Ingrid Asensio, posando en actitud provocativa. Lo más paradójico es que ese señor Asensio, al que el señor Ansón calificaba de escoria en 1994, sería su socio tan solo 4 años después, en 1998, para sacar un nuevo periódico. Los dos se respetaban a pesar de lo que está aquí. Y tú dirás, coño, con lo que pone aquí, el respeto campaba por sus... Pero yo, lo que yo sé es que Asensio respetaba la figura de Ansón. Él decía, igual que la de Pedro J, es decir, hay periódicos de autor. O sea, si yo tengo que hacer un periódico en Madrid,
que era su obsesión era hacer un periódico en Madrid, como hacer una tele, ¿no? Entonces, para hacer un periódico en Madrid tenía que tener a alguien que se trajera los lectores. Pues prueba de ello es que cuando me hizo falta entenderme con Asensio me entendía a la perfección.